Buenas noches, amada familia unida por el amor del Señor Jesucristo. Les damos su bienvenida con el gozo de siempre de estar aquí con ustedes y que nos acompañe en esta noche. Y le damos gracias al Señor porque nos dio vida en este hermoso día, nos estuvo con nosotros, acompañándonos en nuestras labores. Y aquí estamos para compartir otro tema que Dios nos ha puesto en su corazón, como siempre, en su programa Un Mensaje a la Familia. Y es nuestro deseo, nuestra oración, que estos mensajes sean de edificación para su hogar, para usted, y para compartirlos, ¿no?, a los demás. Todos tenemos la necesidad de la palabra del Señor, y lo más importante es que seamos conductos de esta palabra para aquellos que lo necesitan, y así ir proclamando esta palabra que nos dejó nuestro Señor para que sea extendida por todo rincón del mundo. Amén. Y así que nosotros no sabemos a dónde vamos a llegar. Tal vez alguien grabe este video y lo manda a alguna parte del mundo y no sabemos a dónde vamos a llegar. Solamente el Señor lo sabe, pero mientras tanto estamos en obediencia, siempre haciendo la voluntad del Señor como Él nos mandó a hacer. Esta noche me acompaña mi hermano Josué y quiero que nos dé un saludo. ¿Cómo está, hermano Josué, en esta noche? Amén, Dios le bendiga, hermano pastor. Es una bendición estar nuevamente acá en este programa, Shalom, Shalom, Jerusalén, un mensaje a la familia. Y en esta ocasión, pues, venimos de igual manera a enseñar la palabra del Señor y esperando, ¿verdad?, que el Espíritu Santo sea obrando en el corazón de cada uno de ustedes, hermanos, que nos van a estar sintonizando en esta preciosa hora. Es para mí un gran privilegio el poder estar acá acompañando al pastor, ¿verdad?, en este programa, y venimos con toda la disposición para poder aprender también nosotros, ¿verdad? Y hoy creo que traemos un tema maravilloso, específicamente para la familia, que en estos días lamentablemente está siendo duramente atacado con diferentes ideologías. El sistema está queriendo desacreditar a la familia, a la institución que el Señor estableció en el Edén, y la han querido distorsionar, pero tenemos que levantarnos, hermanos, como creyentes, como pilares, como guerreros del Señor Jesucristo, para mantener los valores bíblicos dentro de nuestros hogares, ¿verdad?, y que la familia siga continuando tradicionalmente como el Señor la estableció en la creación. Así que cada uno de nosotros somos responsables de que nuestras familias, ¿verdad?, sean ejemplo y nuestras familias mantengan esos valores principales para que podamos conquistar este reino, que podamos conquistar nuestras comunidades y podamos conquistar a otras familias, ¿verdad? Así que disponga su mente y su corazón para aprender de la palabra del Señor, y de igual manera comparte este mensaje con otros para que también ellos puedan entender cuál es la voluntad de Dios para sus familias. Amén. Abren oración, hermanos. Amén. Vamos a orar entonces, hermanos. Incline cada uno de ustedes sus ojos y oremos. Padre que estás en los cielos, venimos ante tu presencia en esta maravillosa hora, Padre. Primeramente dándote gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos nuevamente, Señor, y poder estudiar tu palabra. Y que esta tu palabra, Señor, llegue a cada corazón, Padre, y haga cambios radicales sobre las vidas de cada uno de mis hermanos que van a estar atentos a esta programación. Señor, bendice a cada familia, Padre, que la van a ver hoy o que vayan a verlo más adelante, Señor. Sean bendecidos grandemente y que las familias sean fortalecidas con estos valores importantes que hoy vamos a estar tratando, Padre Celestial. Que tu presencia esté sobre nosotros, que tu Espíritu sea ministrando la vida y los corazones de cada uno de mis hermanos que nos van a estar viendo, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero mandar saludos a nuestro hermano Francisco Aquino y todos los hermanos que nos están sintonizando en una parte de Centroamérica, en México también, y todos los que nos miran a través de las redes de internet. Y estamos realmente contentos en esta noche porque cada vez que tocamos un tema para la familia, estamos edificando, queremos edificar familias fuertes. Es una preocupación en el corazón de todo pastor, y no solamente en el mío, de ver familias fuertes, ver familias unidas. Siempre desde el principio el enemigo ha tratado de destruir las familias porque sabe que es una obra de Dios. La familia nace en el corazón del Señor. Los matrimonios nacen en el corazón del Señor. Los hijos son herencia de Jehová, dice la palabra.
Y por eso el enemigo siempre ha tratado de destruir, de separar. Y lo logró la caída del hombre a través de la desobediencia que se tuvo a la palabra de Dios. Y eso está pasando hoy en día. Hermano José, las familias se están separando a causa de no obedecer la palabra de Dios. Y quiero que vayamos a Deuteronomio 6, capítulo 6. Pero vamos a leer desde el capítulo 4, versículo 4, del versículo 6, del capítulo 6, versículo 4. Y luego la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Amén. La palabra de Dios, una de las cosas que ha decaído en los valores familiares es la enseñanza. La enseñanza de lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios enseña, da estatutos, da mandamientos que se deben de seguir. Y el Señor en su palabra lo dice. Hoy te mando, hoy te digo que pongas por obra estas palabras, que las guardes, hace específicamente un señalamiento, que se los enseñes a tus hijos, que los platiques a tus hijos, con tu esposa, para que seas bendecido, para que seas fortalecido. En estos tiempos no hay palabra en los hogares. En muchos lugares, no vamos a hablar de, son lugares que no sean cristianos, sino lugares cristianos, la palabra de Dios no está. La palabra de Dios tiene que estar siempre, como dice el Señor, tiene que estar de día y de noche, donde vayas, donde muchas veces dice, vas a enfadar al niño con tanta palabra. No, cuando tú das la palabra de Dios a tu familia, a tus hijos, compartes con tu esposa, no estás enfadando a nadie, al contrario, el que está enfadando es el diablo, que Dios lo reprenda, pero estás edificando bases sólidas. Los valores familiares tienen principios, y todos los principios son bíblicos. Cuando se basa la educación de los hijos, cuando se basa la relación familiar de esposo y esposa, y relación de los hijos con los padres con los hijos, a través de estas bases, de estos valores, de estos principios bíblicos, los valores de la familia alcanzan un nivel que agradan a Dios y con tal traen resultados que traen unas familias sanas, unas familias que están bajo la cobertura de Dios, y aunque el enemigo llegue, estos mismos valores que hoy en día se han perdido, pero que puede uno restaurarlo cuando uno de nuevo empieza a buscar la presencia de Dios y empieza a restablecer los muros que hayan caído, porque nosotros tenemos que restablecer muros de protección espiritual para que nuestras familias no sean atacadas, no sean golpeadas a través de tanta propaganda del mundo, tanta enseñanza que va en contra de los estatutos de Dios. Cuando empezamos nosotros a levantar esos muros, estamos protegiendo al Señor, nos estamos protegiendo a nosotros, y el Señor le está haciendo esa protección divina sobre nuestros hogares. Hermano José. Claro, y es un punto muy importante, ¿verdad?, en cuanto a la enseñanza en los hogares. Pero antes de todo, yo quiero darles a entender a las familias que nos están viendo ahorita o que nos van a estar viendo después, lo que son los valores, ¿verdad? O cómo podemos entender lo que es un valor, principalmente dentro de los hogares. Y son cualidades que hacen de algo estimado. La familia debe entenderse que es algo estimada, es algo valorada, y principalmente en el corazón de Dios. La familia para Dios es lo más importante, la familia para Dios es lo más esencial, porque lo estableció en el Edén, en la creación, y los valores son los que
le dan esa estima a la familia. Y si se pierden los valores, entonces la familia empieza a perder esa estima, empieza a perder esa preciosidad, ¿verdad?, delante de la presencia del Señor. De igual manera, en el concepto humano podemos entender que los valores son los que destacan a cada persona, lo que lo hacen ser un ser humano, lo que lo hacen ser un ser viviente distinto a los animales, ¿verdad? Que ellos son seres vivientes, pero los seres humanos tienen algo que lo destaca y son los valores que han sido implantados en sus corazones por medio de Dios, de su palabra. Y algo importante que el pastor dice acá es en cuanto a la enseñanza, y por eso Jesucristo, el Señor, acá en Deuteronomio, recalcó al pueblo, a esta nueva generación que había quedado. Y fíjese, curiosamente, ¿verdad? Esta es la generación que dijeron aquellos que salieron de Egipto que sus hijos no iban a entrar, se iban a morir en el desierto. Y esos hijos son los que ahora están acá, y Moisés les está recalcando algo importante, que ellos transmiten estos estatutos a sus hijos, porque los padres de ellos no lo habían hecho. No lo habían hecho. Entonces, cuando un valor, los valores familiares se establecen en el hogar, entonces van a destacar a un individuo y lo van a impulsar de igual manera para que mejore su conducta, para que forme su conducta. Si estos valores se pierden en los hogares, entonces los niños crecen sin formar su conducta, y por eso después vemos, ¿verdad?, niños que empiezan a hacer cosas muy raras. Yo no sé si se acuerda, hace unos días, ¿verdad?, surgió la noticia de que unos jovencitos mataron a golpes a otro niño. Y ahora estos niños están en la cárcel, a su tierna edad, ¿verdad?, van a pasar una condena, no se sabe de cuánto, pero destruyeron toda su vida, destruyeron su carrera, por un enojo, por un ratito. Pero cuando se pierden valores dentro del hogar, dentro de la familia, suceden que estos hijos entonces no les importa nada en cuanto a otras personas, no les importa la vida humana. Y después, ¿qué pasa con ellos? Ahora se les juzga, se les condena, se les apunta. Pero ¿a quién habría de corregírseles? A los padres, por no haberles enseñado valores importantes dentro del hogar. Por lo tanto, para que el hombre llegue a su superior plano, tiene que aprender valores que lo impulsen a formar su carácter. Ahora, la corrección en el hogar es bastante esencial, como lo que usted está diciendo, lo que dice Moisés acá en Deuteronomio 6:7, donde el padre de familia tenía que estárselo diciendo a cada rato. Dice allí, ¿verdad?, las repetirás a tus hijos, hablarás estando con ellos. Se las vas a repetir, se las vas a hablar, se las vas a repetir, se las vas a hablar. Dios nos repite las cosas un sinfín de veces, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí Dios me repite lo mismo todo el tiempo. Yo a veces puedo escuchar el mismo mensaje una y otra vez y aprendo cosas diferentes. Entonces, aquí le está diciendo a los padres, repítanlo, díganselo estando con ellos, vuélvanselos a decir, para que el niño entienda que es importante el aseo personal. ¿Cuántas veces hay que repetírselo, hermano? Un sinfín de veces. Luego dice Moisés, en tu casa, en la casa, andando en el camino. O sea, si usted tiene tiempo de andar caminando con sus hijos, háblele sobre los valores importantes que nos muestra la Biblia a nosotros. Dice allí, al acostarse, antes de dormir, decir, mi hijo, acuérdate de que Dios es tu Salvador. Recuérdate que Él es tu Padre. Dice, y cuando te levantes y cuando se vaya a la escuela, decirle, hijo, estás en las manos del Señor y acuérdate de que Él te ha dado vida y vida en abundancia. Él lo está diciendo, díselos. Proverbios dice, ¿verdad?, un texto muy conocido, 22:6, ¿no? Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo, ¿verdad?, no se apartará de él. Ahora, algo importante aquí, hermano, proverbios son probabilidades. No es algo que así va a pasar, ¿verdad? No es algo de que lo hice y así va a suceder, sino que acá lo que está diciendo el proverbista es, instruye al niño, porque esa es tu responsabilidad, le dice el padre. Esa es mi responsabilidad, esa es la responsabilidad de cada padre, instruir al niño. O sea, darles la instrucción. Ahora, fíjese que el término lo utilizaban cuando dedicaban una casa al Señor o dedicaban el templo. Prácticamente lo que estamos haciendo al instruir al niño es dedicarlo a Dios, dedicarlo a Él para que le sirva al Señor. Ahora bien, dice, la responsabilidad del padre es
instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo. ¿Por qué para cuando fuere viejo? Porque de igual manera el niño tiene el poder de elegir. Tiene el poder de elegir. Así que cuando él llegue a su edad donde pueda elegir, va a elegir. Y si se le ha instruido sabiamente en la Biblia, en la palabra del Señor, cuando llegue a su edad de elección, entonces va a saber elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces se va a enfocar en lo que la palabra del Señor dice. Pero si no tiene una instrucción, si no tiene una base bíblica, si no tiene un desarrollo en su vida, ¿verdad?, a través de la enseñanza, cuando llegue a su edad de elegir, no va a saber qué elegir. Sí. No va a saber qué elegir, ¿verdad? Por lo tanto, este valor es importante, que en el hogar haya corrección bíblica, no maltrato, no abusos, no regaños, no decirle al hijo, eres acá, eres allá. No, instruir al niño. Disciplina, no castigo. Exacto, una disciplina, una corrección. Es lo que dice Deuteronomio 6:7, es lo que dice el proverbista en el capítulo 2, versículo 6. ¿Verdad? Y este valor es importante en el hogar, corregir. Aún corregirnos nosotros mismos también. Sí, el ejemplo nosotros no solamente, nosotros no podemos nosotros corregir sin dar ejemplo. Exacto. A veces hablamos más con el testimonio, con el ejemplo que damos, que con lo que más podamos decir con palabras. Me llama mucho la atención, y en Nehemías encontré una palabra que habla de restauración y reconocer, ¿no? Cuando uno reconoce que le ha fallado al Señor, vemos en el capítulo 1, no lo vamos a leer todo, pero lo que habla, que vinieron gente a Nehemías y le platica cómo estaba la condición de Israel, cómo había quedado el templo, cómo había quedado la ciudad. Y dice que al oír todas estas cosas, en el capítulo 1 y versículo 4, dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, y le dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, y en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Qué tremendo, ¿no? Él sabía, seguramente, porque el judío, la palabra la sabe, y más los libros de la ley, ¿verdad? Ellos lo saben, ellos se lo aprenden. Pero ¿qué pasó en un tiempo que se desviaron? Y una de las cosas, cuando uno puede empezar a restaurar, lo primero que tiene que hacer uno es pedirle perdón a Dios. Claro. Como padre, que no hemos hecho lo que debemos de hacer. Muchas veces nuestros hijos son resultado de nuestra forma de cómo nosotros los tratamos, cómo nosotros nos dirigimos. Cuando nosotros tratamos de corregir a nuestros hijos como nos corrigieron a nosotros y no conforme a la palabra de Dios, nos vamos a equivocar todo el tiempo. Porque los valores familiares están instituidos por la palabra de Dios, claro, no por el hombre. Porque la familia instituida nace en el corazón del Señor, no en el corazón de un hombre, no fue el que puede haber buenos consejos, buenos oradores, pero nunca alcanzará la perfección que es la palabra de Dios para aplicarla en tu familia, en la vida propia de uno. Cuando nosotros empezamos a ser alimentados, cuando nosotros empezamos a ser instruidos por la palabra, entonces de nosotros va a fluir para que nosotros instruyamos a nuestros hijos. Y en el capítulo 4, dice Nehemías 4, 13, 14, dice: entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos,
Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Aleluya. Qué interesante, dice que cuando él fue, en el capítulo, uno de los siguientes capítulos, dice que él era un hombre de confianza del rey. Él le servía el vino al rey. Para que una persona le sirviera el vino al rey era un hombre de confianza, porque en esos tiempos los reyes eran proyectos a que los envenenaran. Entonces él le llevaba el vino, ya lo había probado y se lo daba al rey. Dice que el rey lo miró triste y le dice, ¿por qué estás triste? Y ya le platica lo que había oído hablar de cómo estaban los muros de Jerusalén, cómo estaba el templo destruido. Y le dice, el mismo rey lo manda, ¿verdad? Que él empiece a hacer la obra. Y cuando él llega y empieza a ver todo eso, lo primero que hizo, dice, organizó, ¿qué? Las familias. Y por familias los puso y le dio las armas, los armó, y después habló después a los oficiales, a los nobles y a todos los demás. Y una de las palabras poderosas que aquí dice, y no te olvides de tu Dios, que es temible, es fuerte, y no le temas a tus enemigos, que Él es el que nos va a defender. Claro. Entonces se empieza a restaurar. Cuando nosotros empezamos a restaurar esos muros que han sido destruidos, que han sido caídos, ¿qué es un muro en los tiempos públicos? Es el muro que protegía a la ciudad de los enemigos, ¿no? Para que no sean saqueados. O sea, entonces nosotros tenemos que levantar esos muros espirituales alrededor de nuestra familia para que el enemigo ya no venga y empiece a hacer destrucción en nuestros hogares. Empiece primero con la esposa y con el esposo, y de ahí viene la destrucción sobre nuestros hijos. Entonces tenemos que levantar esos muros espirituales y no temer. Tenemos que nosotros creer y saber que Dios Todopoderoso y temible va a estar con nosotros. Pero Dios no va a hacer absolutamente nada si nosotros no nos ponemos primeramente entrar en el orden de Dios. Si nosotros estamos desordenados como padres de familia, como madres de familia, estamos desordenados, hay entre nosotros luchas, hay entre nosotros pleitos, no va a poder hacer, no puede poder nada, no puede proyectar nada a nuestros hijos si nosotros mismos estamos hecho un desastre. Por eso es necesario que a través de la palabra de Dios seamos instruidos previamente nosotros y empecemos espiritualmente a levantar esos muros. Hay esperanza. No creas que tu familia está destruida, no creas que el enemigo ya hizo lo que ya la obra. No, la obra la hace el Señor, pero tenemos que ponernos primeramente sujetos a la palabra de Dios. Es la única manera que vamos a retomar los valores, vamos a restaurar los valores familiares para la honra y la gloria de nuestro Señor, y veremos los resultados cuando nosotros nos pongamos a cuentas con Dios, como lo hizo Nehemías. Él pidió perdón, reconoció que había fallado, pero le dijo, pero esté atento tu oído y mira este lugar, donde estoy yo humillándome delante de ti. Y dice la palabra de Dios que aquel que se humilla, que viene con un corazón quebrantado y un espíritu humilde, Él nunca lo rechazará jamás. Hermano. Amén. Y algo, eso es esencial, ¿no? Que cuando han habido situaciones difíciles en lo que es la familia, es importante venir, ¿verdad?, delante del Señor pidiendo perdón, como lo hizo Nehemías en este caso, ¿no? Donde él le pidió perdón al Señor por todo lo que había pasado. Él se puso en lugar de Israel, porque la desobediencia que provocó Israel, hizo Israel contra Dios, provocó todo el castigo que Dios trajo sobre ellos, sacándolos de su tierra, destruyendo la ciudad, destruyendo la protección, destruyendo la seguridad. Y cuando como padres, ¿verdad?, desobedecemos a la palabra del Señor, van a venir situaciones bastante difíciles que van a hacer derrumbar esos valores y que no van a proteger a la familia en ningún momento. Hay algo importante que usted leyó ahí en el versículo 4, donde él estableció a las familias en ciertas áreas a trabajar en el muro
Pero algo importante acá, lo que nos muestra es, y este es uno de los valores importantes dentro de la familia, es la unidad familiar. Es que todos trabajen juntos para que la familia se mantenga unida, empezando con el esposo y la esposa, que hay una unidad, tal como lo dice la Escritura, no que lleguen a ser una sola carne en todos aspectos, unidos en pensamiento, unidos en sentimientos, unidos en la palabra del Señor, unidos aún en las finanzas, unidos en todos los aspectos para que los hijos, ¿verdad?, también se unan a la familia y crezcan todos unidos. Aquí, para que estas familias trabajasen juntos en la reconstrucción del muro, tenían que estar ellas unidas también, tal como estaba el pueblo unido, tal como Nehemías les dice, aquí vamos a trabajar juntos sin temor alguno, confiando en el Señor para reconstruir estas murallas. De igual manera, la familia tiene que trabajar unida para construir murallas alrededor de ellas y que el enemigo no ataque a ningún miembro de la familia. Jesucristo también dijo esto en Marcos 3:25, ¿verdad? Que una casa dividida no va a permanecer, pero una casa unida, una familia unida va a estar fuerte, no va a ser vencida fácilmente, sino que va a ir creciendo y creciendo y los hijos van a desarrollarse eficazmente, ¿verdad? Así que un valor importante dentro de los hogares, hermanos, es la unidad. Unámonos en el nombre del Señor Jesucristo, unámonos por medio de su Espíritu Santo, unámonos a través de su amor, para que de esa manera seamos familias fuertes y haya una iglesia fuerte en esta comunidad. Acuérdese bien, como lo dije al principio, la familia está siendo atacada con ideologías, ¿verdad?, antibíblicas, metiendo otras cosas que no son de la familia, ¿verdad?, donde quieren romper lo tradicional de la familia, donde ya no va a ser entre un hombre y una mujer, sino que ahora quieren implementar otras ideas como la unión entre un hombre y la unión entre una mujer y otra mujer. Eso es lo más horrendo que puede estar ocurriendo en estos días. Dios lo desaprueba, Dios lo considera un pecado. La familia está constituida por un hombre y una mujer y los hijos que nazcan de esa unión familiar, ¿verdad? Así que el valor importante es para la familia la unidad. Si no hay unidad, hermanos, la familia se derrumba. Sí, en la restauración que uno tiene que tener, muy importante, la oración. La oración constante, la oración es una forma de intersección para acabar y empezar a restaurar los valores familiares. Vamos a leer a Job, capítulo 1, versículo 5, dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Qué importante es afirmar esto, remarcar esto, que él lo hacía todos los días. Todos los días uno tiene que decirle: Señor, ten misericordia de mis hijos, ¿verdad? Tal vez te hayan fallado, tal vez hayan hecho algo. Pero dice que ofrecía holocausto por cada uno de ellos. Dice que los hijos de Job eran muy dados a la fiesta, ¿no? Las hijas y los hijos. Y él que era un hombre íntegro, él le pedía perdón a Dios, le ofrecía holocausto, le ofrecía al Señor ofrenda, para que, dice, por si han pecado en su corazón, si han blasfemado contra ti, Señor. Y dice que lo hacía todos los días. De mañana se levantaba y él lo hacía todos los días. Todos los días es estar en una comunicación con Dios, es estar levantando los muros espirituales alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestros hogares, alrededor de nuestro matrimonio, alrededor de nuestros familiares, amigos. Porque el enemigo no descansa, el enemigo se oye lastimosamente situaciones, se ven situaciones fuertes de separación, de violencia de hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, de la violencia doméstica, ¿no? A llegar a veces realmente a situaciones trágicas. Pero cuando nosotros
nos ponemos en oración porque es lo que es el arma que Dios nos ha dado. Una de las armas que Dios nos ha dado. Dice la palabra del Señor que el Señor dice que la oración del justo es poderosa, Santiago 5:16, ¿no? Cuando nosotros oramos, la oración del justo, que no es porque sea uno perfecto, sino que es la oración del justo, sino una oración de justicia. Cuando estamos orando por justicia, no estamos orando por cosas, oh Señor, dame un carro, no. Estamos orando por cosas de justas, cosas de justicia. Dios, dice, la oración del justo tiene mucho valor delante de Dios. Claro. Pero si también yo ando en justicia, si yo ando en obediencia, y las personas saben por qué Dios no me contesta, o Dios no me oye. Claro que Dios te oye, Dios te contesta, pero tienes que empezar a caminar de una manera agradable a Dios. No puedo andar yo viviendo una vida doble o viviendo una vida fuera de los caminos del Señor o una vida que no le agrade a Dios y piense que Dios me va a contestar. Exacto. Dios va a obrar conforme nosotros nos comprometamos y vivamos esa vida de justicia. Y entonces veremos que nuestra oración del justo tiene poder. Exacto. Y la oración es bastante esencial y la oración nos caracteriza también como como familias y personas que temen a Dios, ¿no? Y este sería otro valor importante para la familia, el temor a Dios, o sea, ser obedientes a Dios. Salmos 112, 1 y 2 nos dice que bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y eso es bastante esencial, hermanos, tener temor a Dios. Y no hablamos de miedo, de fobia o de algún tipo que nos haga temblar, sino que hablamos de respeto a Dios, de saber de que si vamos a hacer algo malo, Dios se va a molestar, Dios no le va a agradar, Dios se va a sentir mal el hecho de que nosotros desobedezcamos. Y eso fue lo que ocurrió con Israel. Por desobedecerle, Dios trajo estas consecuencias para el pueblo. De igual manera, tenemos que entender como familias que hemos de mantener este valor importante, el temer a Dios, porque estamos hablando de principios básicos bíblicos que hacen enriquecer a una familia. Y el temor a Dios es bastante esencial. Obedecerle a Dios es bastante importante, hermano, empezando desde el esposo, la esposa, para que los hijos, ¿verdad?, también aprendan lo que es la obediencia, principalmente al Señor. Y uno como padre les va a enseñar a ellos lo que es el respeto, lo que es valorizar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, ellos van a aprender, van a escuchar y escuchan, hermano. Yo les digo por experiencia, los hijos escuchan, sea la edad que sea, ellos escuchan. Por lo tanto, hermanos, tomen esos tiempos para hablar con sus hijos acerca de lo que es el temor a Dios, para que donde estén, en las escuelas, con los amigos, ¿verdad?, sepan que hay un Dios que los está viendo y cualquier cosa que hagan mal, Dios va a tratar con sus vidas. De esa manera, ¿verdad?, van a aprender a valorizar lo que se les ha enseñado, y cuando ellos ya tengan sus familias, van a entender que este valor es importante para implementarlo en su hogar, el hecho de temerle a Dios, ¿verdad?, porque eso es esencial. Entonces, de la oración pasamos al hecho de que Dios nos va a ayudar a temerle a Él y a serle obediente, hermano. Y la palabra se va a cumplir, bueno, porque en Isaías 54, dice 17, dice la palabra del Señor así: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y la salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Qué poderoso, ¿no? Cuando uno la oración del justo puede, ninguna arma forjada. ¿Qué nos forja las armas? ¿Qué nos forja armas de destrucción sobre nuestras vidas? El enemigo, el diablo, que Dios lo reprenda. Ninguna arma que levante contra ti prosperará, ¿no? Y dice que toda lengua que se levante contra ti, ¿verdad?, el Señor lo pondrá en condenación, y que dice que todo juicio, esta es para la herencia de los siervos, para los hijos de Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra: y la salvación de mí vendrá, dice Jehová. Él estaremos salvos a través de la protección de la salvación que viene para los hijos de Dios. Cuando nosotros nos ponemos realmente firmes en la protección de nuestra familia, en oración, orando, dándole al Señor la honra y la gloria, siendo siervos. Servir a Dios es estar
en una administración, va a ser la palabra administración de servicio a Dios. Servir a Dios, estar en los negocios de mi padre, como Jesús dijo, ¿no? Cuando tenía 12 años y lo fue a buscar a sus padres, José y María, y dijo, ¿por qué te preocupas, mujer? En los negocios de mi padre estoy, y está en medio del Sanedrín dándole clases de la palabra a todos los sacerdotes. Y cuando nosotros estamos en los negocios de nuestro padre, el Señor se encarga de nuestra familia, de entregar a nuestros hijos. Entonces, ninguna arma forjada. Ni un arma de destrucción vendrá a destruir mi familia ni a mis hijos. Entonces nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos también cómo ellos mismos ponerse en las manos de Dios y protegerse de todo ataque del enemigo. Porque el Señor nos ha dado, Dios nos ha dado la victoria, Dios nos ha dado ese poder que tenemos en contra del enemigo. El enemigo no tiene ninguna autoridad sobre nuestra vida, más de la que uno pueda dar. Por eso es muy importante que levantemos los valores, que nosotros reforcemos de nuevo esos muros que están caídos en nuestra familia. ¿Por qué tanta discusión? ¿Por qué tanta discordia? ¿Por qué tanto dolor? Cuando Dios lo que estableció es que hacer familias felices, hijos felices, en la sanidad, porque hemos dejado muchas cosas. A veces decimos que el trabajo no tengo tiempo. Olvídate, un día más que unas horas más que trabajes de overtime, deja esas horas de overtime e inviértelas en tus hijos. Cuando has salido a practicar algún deporte o a charlar o jugar unos juegos en la familia, hay tantas cosas que dejamos de hacer y que al final, cuando los años nos ganen, vamos a llorar o nos va a doler no haberlos disfrutado ahora que podemos. Los hijos crecen, los hijos se casan, se van. Cuando los tenemos hay que disfrutarlos, y cuando ya no están hay que disfrutarlos cuando vengan, cuando regresen a visitarnos. Pero establecer estas bases, estas enseñanzas bíblicas son los valores que vamos nosotros de nuevo a tomar a través de la enseñanza de la palabra de Dios, para ver nuestras familias, nuestros hogares, y ver a nuestros hijos formar también hogares fuertes. Amén. Hogares que le temen al Señor, que le tienen temor a Dios, pero no un temor de miedo, sino un temor de no fallarle. Hoy en día la juventud no tiene temor de Dios, vive una vida desordenada, vive una vida conforme a la enseñanza de la proyección de este mundo. Este mundo los ha tomado y este mundo los está enseñando. Aunque nosotros estemos en el mundo, dice la palabra de Dios, no somos de este mundo, ¿no? Jesús oraba por nosotros, ora por nosotros, dice, Padre, aunque ellos están en el mundo, no son de este mundo. Y lo que tú me dices, ninguno se ha perdido. Entonces nosotros podemos salir y estar cerca de donde está todo la inmundicia, pues no nos contaminaremos si caminamos a la luz de la palabra de Dios. Y si nosotros caminamos a la luz de la palabra de Dios, nuestros hijos van a caminar a nuestro lado, porque es promesa de Dios. Exacto. De nosotros tiene que ir proyectado la palabra, la enseñanza, orar, estar en constante oración, enseñar a nuestros hijos a orar, tener un devocional con nuestros hijos, sentarnos a hablar con ellos de la palabra. Y un tiempo de reunión familiar, primero que se hace es decomisar todo celular. Es tiempo de la familia, no es tiempo de WhatsApp, no hay tiempo de texto, no. Tiempo de familia, pasamos, nos gozamos y empezamos a construir esos valores que son que al final son los que permanecen, son los que siempre se recordará. Esos tiempos hermosos que pasamos y no vamos a recordar el tiempo que desgastamos en pleitos, en celos, en envidias, en tantas cosas que acarrea, que son los dardos de fuego que tira el enemigo en cada hogar, en cada individuo, en cada matrimonio, para que empiece a venir la destrucción. Exacto. Entonces me llama mucho la atención cuando el Señor le dijo al pueblo en el libro de Éxodos que se preparen, que tomaran la última cena de Pascua, porque ya hay preparados a salir del pueblo de Israel. Dice que les dio instrucción cómo iban a hacer, que iban a cocinar, pero que después de que la sangre de ese cordero fuera
puesta en la puerta, en los tindeles de su hogar, ¿verdad? Porque cuando pasó el ángel de la muerte, mientras que allá afuera estaban llorando de luto todos los egipcios porque mandó un castigo al Señor de darle muerte a los primogénitos de los egipcios, dice que cuando pasaba el ángel de la muerte en un hogar de los hijos de Dios, se iba de paso, ¿verdad? Si nuestro hogar está cubierto por la sangre de Cristo Jesús, cuando llegue, todo mal que llegue, se va a ir de paso, porque sabe que ahí vive una familia cristiana, Hay una familia de herencia de Jehová. Exacto, hay una protección divina ahí, ¿verdad? ¿Me permite dar unos saluditos? Sí. Claro, saludamos, ¿verdad?, a algunos hermanos que nos han estado viendo ahorita a través de Facebook. Mi amada esposa, ¿verdad?, está trabajando, así que le quiero decir que la amo mucho y que Dios te fortalezca. Ya me lo acaba tu turno. También nos está viendo un hermano que estuvimos sirviendo en una iglesia, nuestro hermano Moisés Recancó. Qué bueno que nos está viendo y aprendiendo también aquí de la palabra del Señor, un gran siervo del Señor. Gusto en saludarlo. También nos está viendo nuestro hermano Misael Campos, Dios le bendiga. Qué bueno que está aquí con nosotros. Nuestro hermano José Argüello, que no se lo pierde. Nuestra hermana Teresa Rivero también nos está viendo. Nuestra hermana Lu Coronado. Nuestra hermana Ingrid Magaña. En la carne somos primos. Saludos, qué bueno que nos está observando y está escuchando este mensaje. También nos está viendo nuestra hermana Ani Pinto. Dice bendiciones, hermanos. Ella es mi suegra. Gracias, hermana, y gracias por el apoyo que nos da a nosotros. Así que gracias por estar acá con nosotros en esta preciosa hora. Quiero nada más recalcar otros dos valores importantes en la familia, hermano, y el que quiero tratar es el ser ejemplo, ¿verdad?, en nuestras comunidades, en la iglesia, en la congregación y en nuestras comunidades, que como familia seamos ejemplo, que presentemos algo diferente, que los vecinos digan, esta familia es diferente y yo quiero ser igual que ellos, ¿verdad? Pablo le escribió a Timoteo en la primera carta, capítulo 3, versículo 11, dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadores, sino sobrias, fieles en todo. Dice el 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus casas, sus hijos y sus casas. Pero el 13 me impacta, dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto implica, ¿verdad?, confianza. Implica confianza. También 1 Pedro dice esto y quiero leérselos porque es bastante importante después de explicar acerca de los principios básicos de la familia. De igual manera en el capítulo 3, versículo 8 y 9, capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pedro, 8 y 9 dice, finalmente, dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Así que en estos textos la palabra del Señor nos indica que como familias tenemos que ser ejemplo en todo lugar, hermanos, para que también nuestros hijos sean ejemplos en sus escuelas, nosotros en nuestros trabajos, en el vecindario, hermanos, que nos conozcan como familias honradas, respetuosas, que confíen en el Señor para que de esa manera, ¿verdad?, los ganemos para Cristo también nosotros. El siguiente valor que yo he considerado en la Escritura es el servicio a la obra del Señor. Es un valor importante que se está perdiendo en las familias. No quieren servir a Dios, no quieren hacer el trabajo del Señor, ¿verdad? Y en Romanos capítulo 16, en los saludos que manda el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma, me impacta que saluda a dos familias importantes que habían estado sirviendo. Y fíjese bien lo que dice el versículo 3 del capítulo 16 de Romanos, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. El 4 dice, porque expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy yo gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Esta pareja era una pareja que servía al Señor, tenían su iglesia en su casa, ¿verdad? En Roma, al parecer era una familia muy pudiente, muy económica, estable económicamente. Pues ahí la gente llegaba, los vecinos,
y se convertían en Cristo. Esta pareja, ¿verdad? No se sabe si tenían hijos porque Pablo no menciona hijos, pero me imagino que sí. Era una familia que servía a Dios en su casa, predicando el Evangelio. Hermanos, seamos servidores, trabajemos para la obra del Señor. Vamos con nuestras familias a congregarnos. No dejen de congregarse. Lleve a sus hijos a la congregación para que aprendan de igual manera. También en el versículo 7 saluda a otra pareja más. El apóstol Pablo dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. O sea, lo que quiere decir que Pablo, esta pareja era pariente de Pablo y habían conocido a Cristo antes que él, lo habían conocido. Pero dice que ellos eran grandes servidores, al parecer eran apóstoles, eran también misioneros, iban a predicar el evangelio a otras ciudades y eran reconocidos como estimados. Y dice Pablo, quienes compartieron conmigo las prisiones, estuvieron presos por servir al evangelio de Cristo Jesús. Así que este es un valor importante que hemos de construir y reconstruir en nuestros hogares, el servir a Dios en todas las áreas que sean posibles, ¿verdad? Para que de esa manera seamos de valor en las manos del Señor. Gloria a Dios. Y ya los puntos también que debemos tocar, que siempre hacer la voluntad de Dios. Buscar siempre hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. En Romanos 12:1, y espero, hermanos, que estén apuntando, siempre les decimos que traigan su libretita y apunten los versículos bíblicos, y después ustedes en su casa estudien la Biblia. Esto es una parte de un estudio, de un compartimiento de la palabra del Señor, y lo que nosotros no podamos hacer en una hora, Dios se lo va a hacer en toda la semana que usted esté estudiando, le va a dar la revelación de esta palabra para edificación de su vida, que siempre decimos, podemos nosotros enseñar o predicar, pero el que administra es el Espíritu Santo, el que enseña es el Espíritu Santo. Así que Él va a estar con usted enseñándole, administrando esta palabra. ¿Ven? Dice Romanos 12:1 al 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos en este mundo que todos tiran a decirle a lo malo bueno. Nosotros no, mantenernos, dice, a la voluntad de Dios, agradar a Dios, no agradarnos a nosotros, sí. No darle gusto al gusto, como dicen por ahí, ¿no? Sino darle al gusto al Señor, para comprobar, dice, que nuestra mente fue remodelada, en una renovación de nuestra mente, para poder comprobar cuál es lo agradable, lo que le gusta a Dios. Claro. Lo que es la perfección. Y menciona el mundo, no te conformes a este mundo, a este siglo. Ya no somos, el mundo ya no es nuestro molde. Sí, es como cuando usted se pone zapatos que no le quedan. Sí. No es su molde. Ya no, lo que eras antes, ya no seas. Dios te sacó de ese mundo. Y ponte ahora en una forma de que la que vas a agradar es a Dios. No, ya te hacíamos nosotros para agradarnos a nosotros, lo que nosotros queríamos hacer. Pero ahora no, dice, por eso les ruego por la misericordia de Dios, ¿no? Que nosotros nos encontremos, dice, en presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amén. Vivo, santo, agradable a Dios. Que le agrade a Dios lo que estamos haciendo, que es nuestro culto racional, y no se conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Quién nos renovó nuestro entendimiento? Si no fue Jesucristo, a través de que nos lavó completamente, cuando nos lavó con su sangre preciosa, nos lavó nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos ya fueron renovados.
nuestro corazón para sentir lo que Él siente, ¿no? Y darnos un espíritu que va conforme al Espíritu Santo para que vivamos una vida espiritual y sometamos las obras de la carne y que broten en nosotros el fruto del Espíritu. Amén. Entonces, cuando nosotros entramos en ese nivel espiritual que el Señor quiere que entremos y que nos movamos y caminemos en medio de este mundo, en este siglo, ¿no? Siempre hemos dicho que nosotros somos cristianos como el salmón. El salmón es cristiano porque el salmón es el único pez que va en contra de la corriente. Exacto. Él va en contra de la corriente. Y eso es lo que le pasa hoy con las familias, ¿no? Que las familias tienen que ir en contra de esta corriente que quiere, ¿verdad?, destruir los valores bíblicos dentro de los hogares, ¿no? Y tenemos que ser buenos. Pues. Todo está en contra de uno, ¿por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Pero nosotros siempre no conformámonos con lo que este mundo hace, sino nosotros gocémonos y agrademos a Dios. Amén. Esperamos que en esta noche, ya se nos está acabando el tiempo, haya sido edificación esta enseñanza, este compartimiento. Lo hacemos con todo nuestro corazón, nos preparamos en oración, en estudiar la palabra y para que seamos edificados. Nos edificamos nosotros, que se sean edificados. El único objetivo, el único deseo de parte de Dios es que se levanten estas familias. Que no pienses que se ha perdido todo. Si nos hemos equivocado como Nehemías, pongámonos a cuentas con Dios, pedamos perdón y empecemos con nosotros. Olvídate, nosotros tenemos que ser primero los que tenemos que ser levantados en nosotros, nuestros muros que nosotros mismos hemos destruido. Y después veremos cómo Dios empezará a traer a nuestros hijos. Empecemos a buscar al Señor, congrégate, empieza a buscar en oración al Señor y que recuerda al Señor su palabra, el Señor ha prometido. Una cosa, nosotros estar seguros que Dios nunca va a fallar. Es lo que le digo a Nehemías, y acuérdense del Dios temible y poderoso, que Él peleará por ustedes. No tengas miedo más a lo que ha venido a tu vida. Y ponte firme en los caminos del Señor, aleluya, que el Señor te va a defender y el Señor va a obrar por ti. Pero primeramente afirmémonos. Si no lo hacemos a la manera de Dios, no puede trabajar, porque Dios nos llama a dar en rectitud y ser consagrados para Él. Vamos a orar y pedir al Señor que obre en la vida de cada uno de nosotros. Si estás ahí, tú sabes, solamente tú y Dios saben cuál es tu condición, pídele perdón a Dios y pídele que Él te ayude, que sin lugar a duda Él te ayudará. Oremos. Padre, damos gracias en esta noche, Señor amado, por tu palabra. Bendito Dios, como está escrito, tú la has enviado, Señor, y hará a lo que tú le enviaste, Señor, bendito Padre. No regresará vacía, Señor, bendito Dios. Así que, Padre Santo, nosotros hemos compartido tu palabra. Ahora, Espíritu Santo, tú vas a ministrar esta palabra, tú la vas a enseñar. En el espíritu de aquellas personas que lo reciban, no en el corazón ni en la mente, sino en el espíritu, porque ahí es donde va a encontrar el avivamiento para que florezca una vida consagrada a ti, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, porque un día tú llegaste a nuestras vidas y cambiaste, Señor amado, nuestras vidas y realmente declaramos, Señor, yo declaro que ¿qué sería de mí si tú no hubieras alcanzado, bendito Dios? Tal vez ni tuviera vida, Padre, pero tuviste misericordia. No por ser una persona buena, Señor, sino por tu amor y tu misericordia, Padre Santo, Dios poderoso. Yo espero, Señor, y oro, te pido misericordia por aquellos que están viendo este programa, bendito Dios, Padre. Que así como tú me alcanzaste, alcances a esas personas, Padre. Al que se ha alejado, Señor, que sea restaurado, bendito Padre Santo, Dios poderoso. Al que esté, Señor, falto de fe, al que esté débil, tú lo fortalezcas, bendito Padre, en esta noche. Y que tu gracia y tu misericordia y el fuego de tu Espíritu Santo llene, Señor, bendito Dios, su vida y que sea avivado de nuevo, Padre, por la gloria de tu nombre. Te lo suplico, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Y como testigo del Espíritu Santo lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Y que la paz del Señor descanse en sus corazones en esta noche. Bendiciones.